tenemos muchas controversias con respecto a la Navidad, porque como todas las cosas se desvirtúa el verdadero propósito, el verdadero sentido de la Navidad, se mezclan con otras cosas y bueno, hay muchos mitos, verdades, leyendas y hoy vamos a hablar de eso con José Luis Sanz. José Luis, bienvenido. Gracias por invitarme, gracias. ¿Cómo se ha desvirtuado la Navidad, no? ¿Y cuántos mitos hay o cuántas cosas hay alrededor? Sí, claro que los hay, porque yo creo que hay dos razones. Una es el deseo de mucha gente de querer negar la realidad de Jesús. O sea, estamos en una sociedad que hasta dicen algunos que la Tierra es plana. O sea, es una sociedad que cualquier idea descabellada. Ahora, hay una cosa también que... Sí, perdón, niegan hasta la evidencia científica, hacen leyes en contra de la evidencia científica, así que podemos ver el nivel de la sociedad, ¿no? Claro, porque lo que quieren negar es una evidencia clara que es la manifestación del Hijo de Dios, profetizado siglos antes por los profetas, que es Jesucristo, el nacimiento de Jesús como Salvador. Pero hay otra cuestión que también debe de entender. Cualquier persona que sea amigo de la lectura y lea historia o lea relatos, biografías, va a descubrir también que alrededor de muchas biografías y de relatos históricos, otros han añadido mitos, leyendas, añadidos. Esto está en la literatura universal. Pero nadie puede decir que porque en la vida de Napoleón metieran un mito, un añadido, Napoleón no existió. O no se puede decir que, por ejemplo, España, que tiene sus mitos, sus leyendas, no sea un país o no fuera la península ibérica. Entonces no tiene sentido, no tiene base esa cosa que dice, no, es que hay leyendas. Claro que las hay. Y creo que hoy, en el programa de hoy, podemos ayudar a los oyentes y televidentes a resolver algunos de estos temas. Es que precisamente hoy yo me acuerdo de un ateo, uno de los máximos ateos contemporáneos, es un británico llamado Richard Dawkins, que habla precisamente de los mitos y que Jesucristo era una leyenda y da alguna serie de hechos que podrían ser controversiales, pero bueno, con un poco de estudio, medianamente y ganas de ser sincero, uno lo puede desbaratar tranquilamente. Claro que sí, porque en España hace años, en los años 70, 80, surgió un famoso periodista vasco, pido perdón por la voz que tengo hoy, que se llamaba JJ Benítez. Y empezó a decir una serie de teorías sobre Jesús, que si nació en Cachemira, que si murió no sé dónde, que si luego no resucitó. Pero todas eran historias sacadas de la leyenda de no sé dónde, de las manifestaciones de los ovnis que nunca se han demostrado. O sea, siempre hay todo esto alrededor. Porque en definitiva se viene a cumplir lo que el Evangelio dice, que Jesucristo vino al mundo para salvarnos y los hombres no quisimos saber nada. ¿Por qué? Porque amábamos las tinieblas. ¿Por qué se aman las tinieblas? Porque nuestras obras son malas. Y el nacimiento de Cristo demuestra que estamos perdidos y necesitamos un Salvador, el Mesías, Jesús. Bien, comencemos con el tema de los mitos. ¿Cuáles son, a tu criterio, los mitos que hoy por hoy están, trastocando el verdadero sentido de la Navidad? Bien. Bueno, para mí, yo he traído aquí ocho mitos más, digamos, que más se pueden mencionar a nivel de calle. Pero si me permites, Carlos, para mí el primer mito que hay que desmontar es que la Navidad no es un tiempo para las tiendas. Me alegro que vendan, pero la Navidad no es el enfocarnos en comprar regalos, gastarnos dinero, entramparnos, pedir créditos para... No es eso. El primer mito hay que desmontar ese. La Navidad es celebrar el nacimiento de Cristo.
el regalo no es el que nosotros hagamos a Dios o a los parientes o a los amigos. El gran regalo de la Navidad es que Jesucristo es el don de Dios para nuestra salvación. Y uno de los mitos más sencillos es sobre los 3 Reyes Magos. En primer lugar, no eran magos. O sea, eso no es verdad. Y tampoco eran 3. No está en ningún lugar de los evangelios que fueran 3. El único evangelio que menciona a la visita de los magos de Oriente fueron el evangelio de San Mateo. El único que lo menciona. Y habla de que había como una caravana, digamos. Pero nunca menciona que fueran los 3. Y tampoco que eran magos. Porque la palabra mago en la antigüedad se usaba también para la gente que estudiaba los astros, que eran estudiantes, que eran sabios, pero que no tenían nada que ver ni con la brujería, ni con la astrología, ni con cosas de estas, porque claro, Dios no va a usar tampoco nada del diablo para manifestar el nacimiento de Jesús. Hay que decir que primero, el tema del mito de los 3 viene porque oro, incienso y mirra, ¿no? Y entonces se pensaba que uno traía el oro, otro el incienso y otro la mirra. Pero no dice nada. El relato bíblico, que es el relato fiable que habla de los sabios de Oriente, habla precisamente de sabios de Oriente o la traducción de magos. Pero como tú decías, ellos no eran magos, eran estudiosos. Había 2 tipos de estudios que hacían. Astronómicos, porque ellos vieron una estrella y siguieron una estrella. Entonces, nada que ver con la astrología. La astrología es el arte adivinatorio a través de las estrellas, pero la astronomía es la ciencia que estudia el movimiento del universo desde los planetas, la configuración, y entonces vieron lo que podría ser un cometa que ellos, sabiendo eso y sabiendo, porque vienen de Oriente, ¿de dónde venían? Bueno, se habla de que podían venir de la zona de Arabia o Mesopotamia. No, en el sitio exacto no se sabe. También me gustaría recalcar que fue el teólogo Orígenes, en el siglo III, el primero en representar el nacimiento de Cristo con 3 magos. O sea, los 3 primeros siglos de la historia de la humanidad, los 3 primeros siglos después del nacimiento de Cristo, nunca se habló, ni se representó, ni se puso en figura 3 magos. Nunca. Ese fue Orígenes. Y lo que hablan, algunos que hablan de la señal en el cielo, algunos dicen que si fue un cometa. Los astrónomos hablan de que es un poco complicado que fuera un cometa, en el sentido de que un cometa pasa muy rápidamente por el cielo. Es como el cometa Halley, se ve sí, cada X y pasa. Sino más bien fue como algo que ocurrió, como una señal, como alguna estrella, algo que la veían con continuidad y como una guía. Y para mí eso es como la mano de Dios actuando de una forma sobrenatural. La historia está y se puede demostrar a través de la arqueología el hundimiento de los carros egipcios en el mar cuando Moisés, por mandato de Dios, abre el mar y luego se cierra. O sea, hay un montón de arqueología que da la razón a la palabra de Dios. Correcto. Ahora, ahí en el tema de dónde vienen, es probable, una de las teorías más probables es que tenga que ver con, viene de Oriente. En Oriente estaba Mesopotamia. En Mesopotamia estuvo el Imperio Babilónico y posteriormente el Imperio Medo-Persa. El Imperio Babilónico deportó a judíos que se quedaron ahí, y tenemos la historia de Daniel, donde habla de Sadrach, Mesach y Abednego, y nos enseña que ellos, de los pueblos que conquistaban, solían tomar a la gente más inteligente y se la guardaba para convertirlo en esos sabios o magos. Así lo hicieron con Daniel, con Sadrach, Mesach y Abednego. Y posiblemente
esos serían gente que habría estudiado o sabría de las profecías del advenimiento del Mesías. Entonces siguieron la señal sabiendo que un rey venía. Claro, porque es totalmente cierto lo que tú dices, Carlos, porque cuando los magos, estos sabios de Oriente, se entrevistan, lo primero que hacen cuando van a Israel es ir al palacio, porque ellos han descubierto en las Escrituras que nacería el rey de los judíos. Y van y hablan con el rey, hablan con Herodes. Y Herodes manda a decir, bueno, vamos a indagar qué hay de verdad en esto. Y descubren que sí, que está profetizado, que está dicho en la palabra de Dios de hacía siglos el nacimiento de Cristo. O sea que ellos conocían, como tú dices, las Escrituras, porque esto fue lo que les llamó la atención, que ahí, en esas Escrituras que ellos habían estudiado, esperaban en algún momento de la historia que apareciera el rey de los judíos. Y de repente apareció algo en el cielo extraordinario que les empujó a discernir y a entender que lo que ocurría en el cielo estaba relacionado con lo que iba a ocurrir en la tierra, en Belén, y por eso se pusieron en marcha. Y lo confirma la actitud de Herodes, porque si hubiera sido un mito, si hubiera sido una falacia, pues no se molestan, pero indagaron y todo eso era verdad. Y Herodes fue movido a celos, como generalmente sucedían los reyes en aquella época. Recordemos que cuando un rey asumía en el trono, generalmente terminaba matando o encarcelando a la generación que le podría reclamar el trono de otro lado. Entonces, lo que hizo Herodes después de mandar matar a todos los niños de 0 a 2 años, no era otra cosa que querer matar al rey que él sabía que iba a venir, porque no quería aceptar otro rey. Sí, además Herodes no solamente fue un rey, era una dinastía. Y la historia ha demostrado que la dinastía de los Herodes, vamos, eran sangrientos, eran malos. Y ahí con lo que tú has mencionado se desmonta otro mito, ¿no? De que el tema de los belenes es una tradición a nivel de España, de Italia, de algunos países. Y en los belenes se representa a Jesús recién nacido y de repente siendo visitado por estos sabios de Oriente. Pero sin embargo, históricamente no se sujeta por este detalle, porque se cree más bien que los sabios llegaron a visitar a Jesús, a María y a José en Belén mucho más tarde, puesto que, según indagaron los tiempos, tanto ellos como Herodes, porque indagó los tiempos, ya se puso, como tú dices, alerta, a ver, ¿quién me quiere quitar a mí? Mi trono, mi corona, mi poder, mi influencia. Y empezó a indagar los tiempos. Entonces, se cree que los sabios llegaron más bien cerca de los año y pico, 2 años del nacimiento de Jesús. Es por esto que el edicto de Herodes dice, para asegurarme la muerte de ese que llaman rey de los judíos, que mueran los niños, maten los niños de 2 años para abajo, porque tendría que estar entre 1 año, 2 años máximo. Exacto. El tema es que los traductores de la Biblia tradujeron la palabra niño, pero en el griego antiguo, en el original, para cada segmento de edad tienen una palabra diferente. Entonces nosotros tenemos la palabra niño en español hasta la adolescencia, ¿no? Pero en el griego antiguo, en el griego en sí, tienen diferentes palabras según el tramo de edad de vida. Entonces, la palabra griega, esa corresponde a la edad de bebé hasta más o menos 2, 3 años, más no. Sí. Y ese es uno de los mitos también, pero que no quita esa realidad. Me gustaría también mencionar otro de los mitos que hablan de que los sabios se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Y esto también es un añadido que se ha hecho, porque hasta el siglo V esto no apareció en ningún lugar. Y esto apareció en un evangelio apócrifo, en el siglo V, que se indica que se llamaban
Melkón, que era de Persia, Gaspar, que era de la India, y Baltasar, que era de Arabia. Y lo que pasa, que como muchas veces en la historia también intervino la Iglesia Católica Romana. Dicen que a río revuelto... Ganancia pescado. Bueno, pues va el Papa León I, el Magno, y al ver todo esto, que lo podía dar otra figura y apoderarse de toda esta historia, va y oficialmente declara como Papa que fueron 3 el número de los sabios de Oriente. Y entonces cogió Melchor, Gaspar y Baltasar. En el siglo V, o sea, estamos hablando de que esos nombres los puso la Iglesia Católica Romana aprovechando un evangelio apócrifo. Apócrifo significa que es falso, que no vale, que es una imitación barata, que no sirve para nada, y aprovechó esos 5 siglos de la historia. La Iglesia primitiva nunca aceptó esto, porque pasaron siglos antes de que Roma dijera que era así. Y de ahí, de la tradición de Roma, como otras tradiciones de la Iglesia Católica, están sacadas de la Biblia y añadidas que no tienen ninguna base. Exacto. Aparte, esto que cuentas me hace pensar que el sistema inclusivo que se está imponiendo ahora, pareciera que lo quisieron imponer en aquella época, ¿no? Porque ¿cómo es que se pusieron de acuerdo en el tiempo uno de Arabia, uno de Persia y uno de la India para llegar todos juntos? No había los métodos. Eso hubiese tardado muchos años en ponerse de acuerdo para hacer ese viaje y para llegar y hacer lo que hicieron. O sea que es un mito que lo que buscaba es ser inclusivos en las áreas, porque claro, cuando tú incluyes alguien de determinado sitio, es como que te haces con el corazón de esa gente. Claro. Entonces, no es que tuviese nada de malo en sí, simplemente que no es real, es algo ficticio y añadido. Ahora, el que se añada eso, para aquellos que quieren negar la Navidad, ¿qué influye en el nacimiento de Cristo? Nada en absoluto. Nada. Nada en absoluto. ¿Qué influye en la realidad de que nació el Mesías y se cumplieron un montón de profecías bíblicas dadas por los profetas en el Antiguo Testamento? En nada. Que los religiosos, que el Papa, que otros quieran añadir y lo metieran y ya por tradición va rodando y ahí se queda, no influye en nada, no quita la realidad y la verdad de que Jesús nació como el Hijo de Dios, como Salvador del mundo, que nació de una virgen y que nació en Belén. Claro, el mayor problema es cuando nos quedamos con el añadido, cuando el añadido cobra más relevancia que lo real. Claro. Ese es el problema. Cuando nos quedamos con los Reyes Magos y las cabalgatas, que tienen algo de malo, digamos que no. Pero cuando en nuestro corazón es más importante eso que el mismo nacimiento, porque los añadidos no me traen salvación, los Sí. añadidos no son parte de lo que verdaderamente Dios, la obra de Dios en nuestras vidas, pero sí Jesucristo es la obra de Dios hacia nosotros. Y otro añadido que se hizo, para ya acabar con el tema de los magos, es que se puso a Baltasar como negro. Y yo no quiero que nadie que nos esté escuchando, que nos esté viendo, piense nada de racismo, no hay nada en esto. Pero no fue hasta el siglo XVI que apareció que uno de los magos empezó a ser pintado como negro. Siglo XVI. O sea, ya estamos cada vez más cerca de nuestra era. O sea, que ese es otro añadido, de que se pusiera a uno de los sabios como un negro. No hay ninguna constancia histórica, bíblica, en ningún lado. Y vuelvo a repetir, aunque parezca que soy un poquito pesado, pero ¿qué influye ese añadido a la verdad del nacimiento de Cristo? Nada, nada en absoluto, nada en absoluto. Exacto. Bueno, vamos a seguir con otro de los mitos. Uy, hay muchos. Me gustaría añadir algo también. Otro de los mitos, ese más actual, nos viene de América, el Papá Noel, y del norte de Europa y todo esto. Vamos a ver. A mí no me gusta Papá Noel. ¿Por qué? Porque me da la impresión de que se inventa algo para ocupar un lugar
en una celebración que no tiene nada que ver. Porque no es una fiesta, la Navidad en el sentido de, no sé, como si vas a celebrar una boda o un festín de algo, no. Es un recordatorio, un reconocimiento, una aceptación del hecho histórico más grande que ha conocido la humanidad, el nacimiento del Salvador del mundo. La sociedad tiene que entender que vamos a morir todos, que hay juicio, que hay infierno, que hay cielo, y el único que nos puede salvar de eso es el que nació en Belén. Entonces, ¿qué pinta un Papá Noel con su barriguita, con sus renos por el aire, ¿y qué pinta? Porque además también ahí surge otro mito, es que el Papá Noel tampoco era rojo. No, eso... Era verde, pero ahí entró el dinero de una marca de refresco muy famosa y de repente el Papá Noel por dinero ¡chin!, le pasó una enfermedad económica y cambió el verde por el rojo. Y ahí está, o sea que ese es otro mito que no le encuentro sentido. Recordemos que en Papá Noel es en la mitología nórdica. Supuestamente está en Laponia, que es más allá del círculo polar ártico, en Finlandia y en Suecia, y que lo adoptaron en otras partes del mundo, y que por otro lado en otras culturas tienen a Santa Claus, o Papá Noel o Santa Claus, que en sí es increíble cómo se junta el mito, ¿no? Cómo se unen los dos mitos. Santa Claus viene de San Nicolás, que era, bueno, no vamos a entrar en detalle, pero llegó un momento que comenzó a cobrar más relevancia verdaderamente este personaje por los regalos. Fíjate, ¿no? Todos regalos. Los Reyes Magos por los regalos. Santa Claus o Papá Noel por los regalos. Es como que los regalos son más importantes que el gran regalo que es la vida eterna por medio de Jesucristo. Ahora, fíjate, me gustaría cuando los magos, los sabios, los 3 regalos que hicieron: oro, incienso y mirra. Tienen un simbolismo bíblico, tienen un simbolismo espiritual muy importante, pero también eran 3 elementos de mucho valor. Y yo un día pensando en la sabiduría de Dios, que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, de repente, al poco tiempo, por causa de la persecución de la matanza de los niños, Dios manda a José y a María, especialmente a José, como cabeza de familia, que coja al niño y a María y emigren hacia Egipto para librar al niño de una muerte. Y van y huyen a Egipto. No llevaban nada. Y yo pensé un día, ¿qué llevaban? Llevaban los regalos. Y cuando alguien tiene que... Yo no he sido migrante, he tenido en mi familia gente que ha tenido que emigrar de España en la posguerra buscando una vida, un poder comer mejor o poder mandar dinero a casa para ir mejor. Y cuando una familia migrante de repente va a un país que tiene que huir y va con las manos vacías, quiero creer, esta es mi opinión muy personal, que aquellos 3 regalos le valieron de mucho, porque eran de gran valor. Y de alguna forma Dios proveyó una subsistencia para que pudieran vivir aquellos años, porque el oro valía, el incienso y la mirra valían bastante. De hecho, las grandes caravanas siempre llevaban incienso y mirra, desde Oriente. Bien, era el comercio que había en aquella época, ¿no? Claro. Bien, continuemos con los mitos. Mira, otro mito es la fecha del 25 de diciembre. Nadie sabe exactamente la fecha del nacimiento de Jesús. Ahí, por hechos y por datos, se puede más o menos situar, pero no se puede decir fue tal día, tal noche, a tal hora o en este mes, exactamente. Hay una idea. Pero vuelvo a lo mismo, aunque me repita. ¿Qué tiene que ver una fecha de nacimiento
para la realidad de que un niño haya nacido. Por ejemplo, nosotros como Remarco Cuerpo de Cristo tenemos el proyecto PAN, que es apadrinar niños. Hay muchos de nuestros pastores en 70 países que hoy, en el día de hoy, van a recoger niños. Y algunas veces cuando hemos pedido algunas fichas de niños para apadrinarlos y personas que lo quieren apadrinar, en algunas fichas yo he leído o he visto como que no se sabe exactamente cuándo nació ese niño. Bien, ¿qué tiene que ver eso para la realidad de que el niño naciera? Es verdad que el 25 de diciembre no fue. ¿Cuál fue el sentido que se le da? El sentido viene de Roma, de las fiestas saturnales, que era el fin de algo y el comienzo de otra cosa. ¿Y qué ocurrió? Que en esa festividad coincidía el solsticio de invierno. Y ese solsticio de invierno, pues se celebraba todas estas cosas, que era el 25 de diciembre. ¿Y qué ocurrió? Pues que como en el año 325 después de Cristo el imperio adoptó el cristianismo, cogió esas fechas para acristianar, digamos, el nacimiento de Cristo y ponerlo en esas fechas. Hay una palabra que se llama sincretismo. El sincretismo no es otra cosa que mezclar, ¿no? Entonces, para quedar bien con las creencias populares antiguas, lo que se hicieron fue el sincretismo. Hubo una mezcla de los dos, el cristianismo, que es lo nuevo, junto con lo antiguo, para contentar a unos y a otros, lo mezclamos y hacemos una sola cosa. Es como hoy en día, para que podamos entender, aquellas religiones animistas africanas que cuando se llevaron a los esclavos a América, ellos se llevaron sus creencias, sus religiones, pero los amos los quisieron acristianar, entonces les daban su fe o le compartían su fe y ellos acoplaban las dos cosas. Entonces tenían la estatuilla de determinado santo que a su vez significaba determinado dios pagano de los africanos. Entonces eso se llama sincretismo, que no es otra cosa que una mezcla para contentar a unos y a otros. Eso fue lo que ocurrió también en el siglo III, cuando el Imperio Romano adoptó, después de esa famosa frase de Constantino, si no puedes con ellos, únete a ellos. Como después de 3 siglos persiguiendo a los cristianos no pudieron apagar el fuego del cristianismo, entonces adoptaron la iglesia cristiana, adoptaron al cristianismo como una religión más, no como la única, como una más, y para contentar a unos y a otros mezclaron todo, hicieron, como se dice aquí en España, un totum revolotum, y sacaron ahí 25 de diciembre fiesta para todos, por un motivo o por el otro. Pero es que eso también está hoy, o sea, es una práctica normal. Tú puedes ir visitar Córdoba. Córdoba tiene un problema, tiene una mezquita y tiene una catedral. Fundado todo en el mismo sitio. La Giralda exactamente lo mismo. O sea, hay un montón de cosas. Yo vivo allí en Tenerife y ¿dónde situaron la basílica de la patrona de Tenerife? Que es la Virgen de Candelaria, justo donde estaba el centro de magia de los guanches. ¿Por qué? Porque cuando no se quiere vivir la verdad de la revelación de Dios, cuando no se quiere vivir la verdad de los hechos de Dios, pues se huyen a otras cosas para, como tú dices, juntar todo, hacer una mezcla y aquí vale todo. Sí, y contentar, que quede todo el mundo contento. Porque todos los caminos llevan a Roma. Bueno, a Roma llevarán todos los caminos, pero al cielo uno solo. De hecho, la Biblia advierte, hay caminos que al hombre le parecen rectos, mas su fin es camino de muerte. Entonces hay que tener cuidado. Por eso Jesucristo habló en exclusividad y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que quiere entra por la puerta estrecha, por el camino angosto que lleva a la salvación. Y el que no, ahora sí, aquel que le gusten las mezclas, pues que se mezcle.
Sí. Pero la Biblia dice que apartaos y no os contaminéis, que se conviertan ellos a ti Y no tú a ellos. y no te conviertas tú a ellos, porque la esencia del cristianismo es el nuevo nacimiento, es romper con la idolatría. O sea, tan idolatría es meter a Jesús en una figura, en una imagen para adorarla al niño Jesús, porque en España se nos ha enseñado a adorar al niño Jesús. Yo nací en un hogar católico y a mí se me enseñó aquello. Y se me enseñó a adorar al niño Jesús en unas fiestas que a la vez otros celebraban otro tipo de fiestas. Y esto no es posible. Tiene que haber una separación. Porque el cristianismo no es una idea, no es una filosofía más, es la revelación de Dios. El cristianismo nace de Cristo. Y Cristo nació en Belén como Salvador. El hombre podrá añadir o poner una fecha que no es, pero eso no quita que Jesús nació. Eso es lo importante. Ahí está. El hombre podrá decir que fueron unos astrólogos en vez de astrónomos. Puedes decir lo que quieras, pero Jesús nació y fueron sabios. Podrán decir que eran tres y que uno era negro, pero no está en la historia. ¿Pero qué quita eso? Porque quien murió en la cruz del Calvario no fueron los sabios de Oriente, Ni Papá Noel. ni Papá Noel, ni el Papa de Roma, ni Santa Claus, ni Herodes. El que al final murió en la cruz y para eso nació fue Jesús. Y esto es algo grande. Por eso, aquellos que quieren desvirtuar o quitar la verdad de la Navidad, o decir, justificar, no, yo no celebro Navidad porque es mentira. No. El nacimiento de Cristo es verdad, históricamente. Es una parte de la historia de la humanidad que nadie puede borrar. Tan real como que Hitler existió, como que Carlomagno existió, como que Beethoven fue un gran músico, como que Colón llegó a América. O sea, es un hecho histórico que no se puede refutar. Bien, ahora, ¿porque alguien añada algo, tú no lo vas a celebrar? No. Celebramos el reconocimiento y la gratitud de que Jesús viniera a salvarnos, porque este es el nacimiento de Jesús. Claro, lo importante para nosotros es aprender de esto y dejar de lado, en la medida que vamos madurando, dejar de lado los añadidos. Cuando vamos madurando tenemos que dejar de lado los añadidos y centrarnos en lo importante, Claro. en lo relevante. Ahora, sin embargo, permíteme un detalle, Carlos. Nadie cuestiona la noche de Reyes, la de los regalos. Y sin embargo, ¿y qué se nos enseñó? Hablo de mi experiencia personal. ¿Qué se nos enseñó y se enseña ya a los niños? Que esa noche tienes que acostarte tempranito porque van a venir los sabios de Oriente con sus camellos. Entonces, si tú estás despertadito, pues no te van a dejar regalos, porque no quieren que le veas. Tienes que estar dormidito. Y es más, mi esposa me cuenta que su padre les enseñaba y que delante de ellos dejaba en la mesa de la cocina del salón unas copitas de anís con unos polvorones, porque decían, como vienen cansados, para que con los camellos y todo, pues que coman algo y así renueven fuerza y así os dejarán los regalos. Y todos sabemos, y cuando los niños preguntan, papá, los Reyes Magos me han dicho en la escuela que son los padres y el padre no quiere regalos. No, eso no es así. O sea, ¿a qué voy? Aquí esa es una fiesta también que está... ¿Quién cree que en Madrid en esa noche están los camellos dando regalos y entras por las ventanas? Y nadie lo cree. Pero nadie dice, yo no voy a celebrar eso. Entonces, también percibo como un deseo de atacar o de quitar la figura de Jesús. ¿Por qué? Precisamente porque hay algo en el corazón que llevamos, que es una naturaleza caída, que lo único que queremos es tapar nuestros pecados, nuestras maldades, y no humillarnos delante de aquel que era el Redentor, y reconocerle como nuestro Salvador personal. Es que hay algo que a veces olvidamos, y es que tanto celebramos la Navidad que nos olvidamos que el nacimiento, la Navidad y Semana Santa están unidas, porque nació
para morir y resucitar en Semana Santa. Entonces, que el nacimiento y la muerte de Jesús son vitales para nuestra fe. Entonces, son cosas que muchas veces no se escapa y se deja, y aún no se predican correctamente. A esos tres hechos históricos de la historia: el nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús. Y eso nadie lo va a poder evitar, y es así. Y bueno, cogiendo otro mito, se nos representa la Navidad, y creo que aquí han puesto los realizadores un paisaje lleno de nieve y tal, y sin embargo, esa es otra cosa que no tiene una base bíblica, que Jesús, que nació en Belén en una noche de nieve y de cosas así, porque no era el tiempo de esas nevadas. Precisamente en Belén y así no es como Suecia o Canadá o países que se tiran nevando muchos meses, ¿no? Eran cosas específicas. Y también Lucas... Bueno, pero también tiene que ver con el mito de el que nació un 25 de diciembre. Claro. Entonces, si queremos que nació un 25 de diciembre, claro, lo asociamos con las plenas nevadas en las partes nórdicas, pero verdaderamente, como Jesús en verdad no nació en 25 de diciembre, sino nació en otra época del año, que es con lo que... Y tú ibas a nombrar Lucas. Sí, hay un texto de la Biblia que dice que en Lucas 2, capítulo 2, versículo 8, relata que los pastores estaban a la intemperie y que recibieron la visitación de ángeles. Estaban al aire libre, o sea, no había nieve, no estaban en una situación de congelación, porque si no estarían así. Y recibieron el mensaje del nacimiento de Jesús, que ellos sí fueron corriendo a Belén y encontraron al niño recién nacido, y de repente fue del cielo, y fue en medio de una noche que no había hielos, que no había nieve, que ese es otro de los mitos. Nos gusta mucho la Navidad con nieve, pero, por ejemplo, alguien me preguntó cuando nosotros llegamos a vivir a Tenerife, un pastor amigo me llamó y me dijo: oyes, ¿qué sensaciones tienes tú de tu primera Navidad en Tenerife? Y le dije: pues mira, no hay nieve ni frío como en Madrid, estoy en camiseta, no tengo bufandas, no voy a la Sierra de Navacerrada con un trineo porque no hay nieve. O sea, tengo una sensación de que estoy en otro parámetro climático, pero eso no quita la verdad también del nacimiento de Jesús. Claro, verdaderamente Jesús nació haciendo coincidir... Hay estudios hechos. En estos momentos estamos hablando un poco de memoria, estoy hablando un poco de memoria, pero hay estudios hechos donde habría nacido aproximadamente entre finales de septiembre y octubre, coincidiendo con la fiesta de los tabernáculos. Y coincide con el nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Dios habita con nosotros. Y tabernáculos habla de la habitar, ¿no? Es la fiesta judía de los tabernáculos. Entonces, hay algunos que dicen, no, pero si Jesús era cristiano, Jesús era judío y vino a cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Cuando dice las Escrituras dan testimonio de mí, habla de las Escrituras que habla del Talmud y el Tanaj, las Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, Jesús era judío, nació en un contexto judío, vino a cumplir las profecías dadas a los judíos. Por lo tanto, no desechemos eso. No, y además hay una cosa que el mundo debe de reconocer y debe de cambiar su actitud en el corazón y en la mente. Gracias a que el pueblo judío ha sido fiel a la palabra de Dios y ha mantenido la palabra, y la primera iglesia fueron apóstoles judíos también, y ha llegado el evangelio hasta nosotros, que fue escrito por judíos. Tenemos que dar gracias a Dios por el pueblo que Dios levantó a través de Abraham, el padre de la fe, porque si no hubiera sido por el pueblo judío, bueno, Dios lo habría hecho de otra forma, pero Dios usó al pueblo judío para eso.
que hay otro trasfondo. Porque normalmente otra de las cosas que se manipulan, aunque esto está un poquito en paralelo con la Navidad, es que ha habido en estos días de atrás unos atentados tremendos de palestinos contra Israel y en ningún medio español ha salido la noticia. Y es más, cuando dan una noticia y dicen ha caído un misil en la zona de Gaza y ha matado a tantos o ha herido a tantos, y luego al final dicen en respuesta a que antes los palestinos enviaron, pero lo dejan como de tapadillo. Entonces este es otro de los mitos que tenemos que desmontar. ¿Que Israel ha cometido errores? Sí, Israel, como todas las naciones. Todos los hombres cometen errores, sean dirigentes de un país, o sean empresarios, o seamos gente sencilla como somos nosotros. Pero eso no quita la realidad y el agradecimiento que tenemos que tener al pueblo judío de haber llevado todo el cumplimiento de las profecías y Dios los ha usado para traernos la revelación de la palabra de Dios. Y eso es muy importante, porque la palabra de Dios es el único mensaje universal que salva al mundo. Claro. El único. Y la misma Biblia dice, la salvación viene de los judíos. Exactamente. No cabe otra cosa. Vamos a continuar con los mitos. Bueno, ya estamos casi llegando al final. Hay un mito que se pone en los belenes y se dice que los sabios de Oriente, bueno, pues vieron al niño en un pesebre. Bueno, esto no es que si no nació en un pesebre. Bueno, se menciona el pesebre, pero se menciona el pesebre de que vinieron aproximadamente los pastores y encontraron al niño en un pesebre. ¿Podría nacer en el pesebre? Podría haber nacido. ¿Podría haber nacido de otra manera y puesto en el pesebre? Pues podría haber sido. O sea, tampoco queramos levantar con un granito de arena una gran montaña, ¿sabes? Los que hemos tenido hijos lo sabemos. Nace un bebé y donde está dando a luz la madre es un lugar. En el momento que el bebé nace, lo limpian, lo lavan, lo ponen en otro. Ahora aquí algunos dicen, no, es que eso del pesebre no pudo ser. Pues, bueno, naciera y lo pusieron del nacimiento de la María en un pesebre, o naciera, lo limpiasen y lo pusieran en un pesebre, ¿qué importa esto? Claro, no son ganas de buscar buscar la quinta tres pies pata al gato. Sí. La cuestión es que hay dos ciencias que son las que, por ejemplo, cuando alguien estudia y estudia, por ejemplo, filosofía y estudia la República de Platón, estudia Heródoto, entonces hay dos ciencias que son las que le dan, o tres ciencias: la lingüística, que hace un estudio lingüístico, la histórica y la arqueológica, que dan veracidad a esos escritos. Las mismas ciencias son las que le dan la veracidad a los escritos bíblicos. Las mismas, porque el mismo tamiz científico que se utiliza para los escritos, esos escritos que nadie dice, la República de Platón es un mito. Nadie dice. Entonces, esas mismas ciencias que tamizan lo hacen con los escritos bíblicos. Y entonces la arqueología nos enseña y la historia nos enseña acerca de los usos y costumbres, y la palabra pesebre en sí viene de una palabra que en sí habla de un lugar de habitación, que tiene que ver con que vamos a poner un ejemplo. Llevar un ejemplo, aquí en España, en varias zonas de España, sobre todo donde hace mucho frío, se utilizaba antes, y tú lo sabes mejor que yo, que se construía el establo abajo, donde estaba la burra y el buey,
que se los alimentaba, se los guardaba, pero a través de las tablas del suelo subía su calor y daba calefacción a la gente que habitaba arriba. Entonces, hay que entender que antes, en esas, si estamos hablando de a principios del siglo XX hasta mediados del siglo, o cierta parte del siglo XX era así, en el siglo XIX, también en épocas primitivas, los que vivían necesitaban comer y no iban al supermercado como ahora. Era todo más agrícola, todo el mundo criaba sus animalitos, cultivaba, tenía su lugarcito, y su casa estaba constituida de manera que tenían en la parte de arriba, esto lo dicen los arqueólogos, en la parte de arriba tenían una habitación, generalmente un lugar donde venían los invitados, donde también se solía festejar la fiesta de los tabernáculos, en los terrados, pero también tenían la parte donde estaban los animales. Y como no solamente José y María se tuvieron que mover por el censo, sino que muchos, seguramente habría habido otros familiares de José que estaban habitando en otras partes de la casa de la familia de José, y ellos no les quedó más que ese sitio para habitar. Esto no son elucubraciones, sino que tiene que ver con la forma de pensar de los científicos acerca de estudio de usos y costumbres, los rescates arqueológicos que se hacen y el estudio de las cosas para lograr entender verdaderamente cuando dice que no había lugar, ¿cómo es que dice el texto? No había lugar para ellos en el mesón. Y la palabra mesón no es así, sino es, en el griego original, la palabra kataluma, que significa lugar de habitación. Cuando nosotros leemos mesón, mucha gente entiende, no hay lugar para él en el albergue o en el hotel o en el hostal. No había lugar para él en el lugar que habitualmente se habitaba en la casa. Eso es lo que significaba. ¿Por qué? Porque otros habían llegado también. Entonces, eso es lo que verdaderamente significa esto. Tenemos que ya, para resumir, porque yo no traigo más mitos, porque si no, no acabas. Hay un montón de historias que algunas no tienen ni sentido, ni pie, ni... Todas son muy locas, pero las hay ya que como dicen se pasan de frenada, ¿no? Se van de... Como cuando un río se sale de su cauce. Una de las cosas reales es la palabra de Dios, la Santa Biblia, es el libro que habla de la revelación de Dios al hombre para la salvación. Y todos los datos que hay en la Biblia y todos los milagros que relatan, cada vez que la arqueología levanta piedras, los encuentra. Va descubriendo que es verdad. Arqueológicamente, como tú dices, y muy bien, no hay ningún dato que diga la Biblia se contradice. El segundo punto es el histórico, como tú has dicho. La historia relata que Herodes existió, que hubo los imperios que la Biblia dice, que Jesús nació, y relata todos los hechos históricos. Ahora, la Biblia es un libro espiritual, porque es la revelación de Dios hacia el hombre. Y Cristo es un acontecimiento con una dimensión 100% espiritual. Jesucristo vino y nació en Belén como un niño porque vino a buscar y a salvar lo que nosotros habíamos perdido. Y habíamos perdido nuestra salvación por causa de nuestros pecados. Y el niño de Belén no le vamos a volver a ver como niño nunca más. Regresará como lo que es, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y es importante que nuestros oyentes, televidentes, piensen, cuando tú te encuentres otra vez con Jesús, que no es una historia de un nacimiento, sino va a ser la historia que se va a cumplir de la segunda venida de Cristo, ¿qué vas a hacer? Porque la Biblia declaró antiguamente que iba a ser nacido de una virgen y se cumplió. La Biblia declara que le iban a reconocer y nada más nacer, unos pastores le reconocieron
unos sabios le reconocieron. Y la Biblia habla de que en la segunda venida Cristo va a ser reconocido hasta el punto de que la rodilla de todo hombre y mujer se doblará. Y la boca de todo hombre y mujer proclamará que Jesucristo es el Señor. Y esta es la realidad de Navidad. Jesucristo nació para salvarnos. Jesucristo vuelve a la tierra para recoger su iglesia, para poner cada cosa en su lugar. Y queremos invitar a los oyentes, a los televidentes, que reconozcan el nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús y la segunda venida de Cristo. Hay cosas secundarias en las cuales podemos gastar nuestras fuerzas, podemos gastar nuestro tiempo, podemos gastar la vida, pero quedémonos con lo esencial, porque de nada te sirve tener la mejor mesa navideña, estar con tu familia, que no digo que es malo, no decimos que es malo, es bueno. De nada sirven los regalos, que no decimos que es malo, está bien, pero todos son cosas secundarias. Sí. Si verdaderamente no buscamos lo principal. ¿De qué valiera el mundo si perdieras tu alma? ¿De qué te valiera el arbolito, los belenes, las fiestas, las cabalgatas de reyes y todo lo demás? ¿De qué te valiera si no aprecias el don de Dios, que es la salvación mediante ese niño que nos es nacido, que es Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros? Que en este tiempo pueda reenfocar. Reenfocar es cuando estás desenfocado, hablando de una visión que te puede dar un lente, una cámara, hay que enfocar. Y quizás estás en el enfoque de todo el contexto, pero enfócate en lo principal, la persona de Jesucristo. Porque sin Él, esto no es Navidad, es cualquier otra cosa. Sí, exactamente. Te invito a que nos despidamos con una oración por todos los amigos de Radio Solidaria y Solidaria TV. Bien, y antes de orar, decirles que les deseamos una feliz Navidad, que les queremos, que gracias por estar ahí. Padre, gracias por este día. Señor, te damos gracias porque de una forma sencilla y humilde podemos levantar nuestra voz, Señor, y decir lo que es mito, pero también proclamar de una forma gloriosa el amor que tuviste hacia el hombre, que enviaste al único Hijo, al unigénito. Y ese amor le llevó a nacer de una forma humilde. Le llevó a vivir de una forma también muy humilde, sin tener una casa ni donde recostar su cabeza. Y también murió de una forma indigna, porque cargó por nuestros pecados y fue desechado a causa de nuestra maldad. Señor, pido en el nombre de Jesús que nos ayudes en estos días a recordar con nuestro corazón y proclamar con nuestros labios agradecimiento al nacimiento de Jesús, no por una fiesta, sino porque vino la luz al mundo. Que no amemos las tinieblas, sino que vengamos a la luz, para que confesando nuestros pecados podamos ser salvos y para que realmente en nuestro corazón también nazca Jesús, porque es necesario que nosotros nazcamos de nuevo. Y eso solamente se puede realizar cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, porque le abrimos el corazón. Padre, que en estos días muchas personas de las que nos oyen, de las que nos ven, puedan encontrar a Jesús no como el niño de Belén, sino como el Salvador del mundo. Bendecimos a nuestros oyentes, bendecimos a nuestros televidentes y pedimos que bendigan nuestro país en estas fiestas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, José Luis. Gracias a ti. Y gracias a todos ustedes, amigos. Nos despedimos de los amigos de Radio Solidaria y Solidaria TV. Que Dios les bendiga.